Shabbat Shalom, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Padre Santísimo, yo te doy muchísimas gracias por este honor y esta responsabilidad que ha puesto sobre mis hombros para llevar esta parachá. Padre eterno, poderoso, gracias. Señor, yo te pido que me bendigas y tengas misericordia de mi vida y tomes control de mis emociones, de mi cuerpo, de mi alma. Señor bendito Padre, poderoso, y que nos bendigas a través de tu palabra, como siempre lo has hecho a través de cada Shabbat, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, la parachá que nos tocó para hoy es la número 7, parachá Vayexé, y traduce "y él salió". Esta porción de la palabra la encontramos en Génesis 28, 10 al 32, 2. Antecedentes para entrar antes de esta parachá, una pequeña referencia que vimos en la parachá pasada en la 6. En el capítulo 27, entre los versos 41 al 46, Rebeca le dice a Jacob que se fuera a la tierra de su tío Labán, porque Esaú, su hermano, había hecho una promesa de matarlo una vez muriera su padre Isaac. Porque Jacob había tomado la promesa de su padre Isaac. En el capítulo 28, del 1 al 9, su padre también le da el mismo consejo, además del consejo que le dio Rebeca, pero que fuera a la tierra de su tía Labán para que buscara esposa dentro de su parentela. Diciendo esto, podemos resumir esta parachá así. En el capítulo 28, Jacob sale para Harán en búsqueda de su tío Labán, y de camino se queda dormido y tiene un sueño donde Dios le da la bendición que le dio a su padre Abraham. Jacob hace un voto o un compromiso con Dios. En Génesis 29, llegó a Padán Aram y conoce a Raquel, quien sería su esposa, y a su tío Labán. Trabajó 7 años por Raquel, quien amó. Pero lo primero que le fue dada por esposa fue a la hermana mayor de Raquel, o sea, Lea, quien fue menospreciada, y Dios lo vio y le dio hijos. En el capítulo 30 hay una gran rivalidad entre Raquel y Lea por los hijos que le daba la una a la otra a Jacob, tanto así que cada una le dio hasta sus concubinas. Jacob le pide a su tío que lo dejara ir a su lugar con sus esposas e hijos, pero él se negó porque vio que Dios estaba con Jacob. Por lo tanto, Jacob le hace un trato en el cual salió bendecido Jacob. En Génesis 31, Jacob le tocó huir de su tío porque él y sus hijos lo veían ya con envidia, y salió Jacob para la tierra de su padre con sus esposas, hijos y todo cuanto tenía. Y Labán lo persigue, lo alcanza, pero no pudo hacerle nada malo a él, porque Dios le había prohibido inclusive hablarle mal a Jacob. Y del último 32, 1 al 2, llamó un lugar Mahanaim, porque en el camino se le salen en encuentro 2 ángeles del Señor. Entonces comenzamos la parachá, la vamos a ir desglosando, y terminamos con unas explicaciones, con una aplicación para nuestras vidas, con respecto a lo que sucedió con Jacob, con Lea y con Raquel. Entonces en Génesis 28, 10 al 22, comienza diciendo que Jacob salió de Beerseba y se fue a Harán, en obediencia a sus padres, como lo leímos. Fue en búsqueda de esposa, que esa esposa debía buscarla de su parentela, de su tía Labán. De camino a este lugar, tiene un sueño en que los ángeles de Dios subían y bajaban por una escalera, la cual en la parte inferior estaba en la tierra y la parte superior estaba en el cielo, y en la parte superior estaba Dios, quien lo bendice diciéndole que toda la tierra donde él estaba será suya y de su descendencia. Además, todas las familias de la tierra serán benditas por Jacob. Es la misma bendición que le dio a su padre Abraham. Jacob posteriormente en ese lugar lo llama como Betel, casa de Dios. Y hay un término en la palabra que dice que cuál terrible es este lugar. Me gusta mejor la traducción de las Américas, que dice que impetuoso es este lugar, qué bello, qué hermoso es este lugar. No queriendo decir que esté mal traducido, sino el terrible puede ser porque él tuvo miedo y
de ese lugar porque Dios estaba ahí. Pero me gusta más el término impetuoso, un lugar muy hermoso, un lugar de mucho respeto. Y le ponen por nombre Betel. Y Jacob le hace un voto al Señor diciéndolo. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardara en este viaje en que voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a la casa de mi padre, Adonai será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Nuevamente aparece esa bendición del diezmo. Entre Génesis 29, 1 al 14, Jacob conoce a Raquel, quien sería su amada esposa, en un pozo donde daban de beber a los rebaños. Raquel era pastora e hija de Labán. Él se encuentra con ella y la besó, dice, y besó a Raquel. Y el consentimiento lloró y le cuenta quién es él. Ella le cuenta a su padre que conoció a Jacob. Entonces su padre fue a recibirlo y lo abrazó y le dijo a Jacob que era hueso de sus huesos, por cuanto era hijo de su hermana Raquel. Y Jacob duró un mes entero con su tío sin trabajar. Entre Génesis 29, 15 al 30, Labán le dice a Jacob que debía trabajar por su sustento. Lógico. Por lo tanto, le dice que cuál sería su salario. A lo que Jacob le responde que él trabajaría por Raquel por 7 años porque se había enamorado de ella. Con lo cual Labán estuvo de acuerdo porque él dice que preferiría que la tomara un pariente antes que un extraño la tomara. Al final de este tiempo, Jacob le pide por esposa a Raquel. Y después de una celebración del matrimonio, Labán, su tío, a quien le dio por esposa, fue a su hija mayor, Lea. Por supuesto, al día siguiente Jacob le hace el reclamo, a lo que Labán le contesta, la costumbre de este lugar es que las hijas mayores se debían casar antes que las menores. Por lo tanto, Raquel le fue dada por esposa una semana después, pero aquí comienza a florecer el corazón engañador de Labán. Y le dice, a la semana te la daré, pero me debías trabajar otros 7 años más. Dice el 29, 27. Cumple la semana de esta, y se dará también la otra. Por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. Le adicionó 7 años más de trabajo. Y así lo hizo Jacob. Entre Génesis 29, 15 al 30, Labán le dice a Jacob que debía trabajar por su sustento. Entre Génesis 29, 31 al 31, 24, Lea fue menospreciada. Pero Dios le dio hijos a Jacob por medio de ella, ya que Raquel era estéril, dice la palabra del Señor. Y Lea amaba a Jacob y ella añoraba que Jacob la amara y comenzó a darle hijos. El primer hijo fue Rubén, luego le dio a Simeón y luego a Leví, y ella añoraba que le diera, que su amor o que sus ojos le volvieran hacia ella, pero no fue así. En el cuarto hijo, ella dice, esta vez voy a alabar a Dios, y le puso por nombre a ese hijo Judá. Tan importante que es esta tribu, porque de esta tribu desciende nuestro Señor Yeshua HaMashiach, y que los nombres de los judíos vienen de esa tribu y fue prácticamente la única tribu que sobrevivió después de muchos años. Asimismo que Raquel envidió a su hermana al ver que tenía muchos hijos, por lo cuanto ella era estéril. Y va le hace un reclamo a Jacob por no tener hijos, a lo cual responde, y ella también manipula diciéndole, si tú no me das hijos, me muero. Entonces Jacob, con toda razón, y también con ira le contesta, ¿acaso soy yo Dios que te privó de dar hijos? Muy bien la respuesta, ¿qué puedo hacer yo si fue una decisión de Dios? Entonces dice Raquel que se llegara a Bilha para que tenga descendencia a través de ella. Y así fue como Bilha, su sierva que le dio, que era de ella, el primer hijo que tuvo con Bilha fue Dan. Y Bilha le dio otro hijo que le puso Neftali. Lea le da a Jacob
su sierva, al ver que ya no daba a luz más, Lea le da a su sierva, dejado de concebir de dar hijos, y tuvo otro hijo a través de esta su sierva, quien le puso por nombre Gad. Y posteriormente da otro hijo y lo bautiza Aser. Fue tan grande la rivalidad que en este momento tenían ellas, la rivalidad, la envidia, que un día el hijo mayor de Raquel, Rubén, se encontró unas mandrágoras en el campo. Y estas mandrágoras, investigando y mirando con el grupo, es un fruto del campo que en ese entonces, y por mito se creía que quitaba la esterilidad de las mujeres. Por supuesto, Raquel le pide que le dé de esas mandrágoras a ella. Y Lea le contesta, no le fue suficiente haberme quitado mi marido, ahora pretende quitarme también las mandrágoras que me trajo mi hijo. Y Raquel le dice a Lea que mira, le diera de esas mandrágoras y que tomara a Jacob y que durmiera esa noche con él. Y así lo hizo, y Dios bendijo a Lea y le da otros 2 hijos más a Jacob. Lo nombró Isaacar y el otro fue Zabulón. Y Lea concibió dándole un hijo a Jacob y finalmente tuvo una hija, Dina. Y acordémonos lo que sucedió con Dina y todo lo que fue ella mancillada por un príncipe. Pero eso es historia de otra paracha. Dios finalmente tiene misericordia de Raquel y le da un hijo a ella y le dice así en 30:22. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y concibió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame. Y Adonai otro hijo dio a Raquel. Este hijo dice, y así quitó mi afrenta. Estudiando la paracha puede ver que Dios parece que lo hubiera maldecido con esterilidad, pero también tuvo afrenta con su hermana. Y lo más seguro es que él se refería a que quitó su afrenta por fin con su hermana y concibió y dio a luz un hijo y le llamó José. Y acordémonos lo que representa José para el pueblo de Israel. Entre Génesis 30:25 al 43, una vez Dios le dio hijos a Jacob. Él le dice a su tío que lo dejara ir a su tierra, a su padre, porque él quería trabajar por lo de él, que ya había sido suficiente lo que había dicho por él. Él le dice, mira, cuando yo llegué acá, tío, tú no tenías tanto ganado como el que tienes hoy en día. Déjame ir a trabajar por lo mío. Pero Labán le dice, mire, declárame cuál es tu salario, porque yo sé que Dios está contigo. Esa expresión aparentemente parece como muy bien de Labán, pero él veía más bien como a Jacob como una especie de amuleto, de suerte para él. No lo hizo de su corazón, que era que Dios bendice, sino que usted me trae suerte. Entonces Jacob le dice, mira, vamos a hacer un trato. De las ovejas voy a pasar por tu ganado. Y las ovejas que estén pintadas, manchadas, sean negras, ese va a ser mi salario, el resto serán para ti. Y Labán le dice, perfecto, me parece muy bien. ¿Y sabe qué hace Labán? Cogió todas esas ovejas de esas características y se las dio a sus hijos. Y se las llevó 3 días de camino. Con tal de que muchos solamente quedaban, por decir, blancas. Que nacieran solamente las blancas. Pero resulta que Jacob, él empieza a separar los ganados de uno del otro. Y con unos palos, hace unas zanjas, y dicen que de esas zanjas sacaban, untando cuando parían las ovejas, podían dar con manchadas y de colores. Pero más que todo, eso fue porque Dios lo bendijo, y en sueños, como lo leímos ahí en la palabra de Dios, fue que le dijo, mira, Jacob, en sueños le dijo, todas las ovejas son manchadas, pintadas, abigarradas, ese será. Y así bendijo Dios a Jacob. Y le dio todo. Y tenía ovejas, asnos y toda una cantidad de siervos. Y sus hijos
comenzaron a verlo con envidia el mismo que Labán. Ellos mismos decían, mire, todo lo que tiene Jacob se lo quitó a mi padre. Si fue un trato que hicieron, y que el cual estuvo Jacob, y Jacob se los cambiaba. Entonces, Jacob lo que hace es decirle a sus esposas lo que había sucedido, y cómo sus hermanos, los hermanos de Raquel y Lea, lo miraban ya con envidia, con odio, lo mismo que su tío. Entonces le dije, vámonos para mi tierra, porque Dios así me lo ha dicho. Y las hijas ahí sí estuvieron de acuerdo, y le dicen, mira Jacob, nosotros, mi padre nos vendió, ya no tenemos herencia con él. Por lo tanto, la herencia que van a recibir mis hijos será a través de ti. Haz lo que Dios te ha dicho que hagas. Y se fueron. Pero antes de partir, doña Raquel tomó unos ídolos de su padre Labán y se los llevó. De esto se enteró en Génesis 31:25 que él se había ido sin decirle nada a su tío. Y Labán organizó un grupo de personas dentro de sus parientes para ir detrás de Jacob a perseguirlo. Y muy seguramente iba con malas intenciones. Pero Dios se le aparece a Labán y le dice, cuidadito con irle a hablar mal a Jacob. De una vez, cuidadito con hacerle algo a él porque se metía directamente con Dios. Y cuando lo alcanzó, su tío le dice, mira Jacob, ¿por qué te vas así? ¿Por qué te fuiste así de esa manera? Mire, yo te hubiera hecho un banquete. ¿Cómo no? ¿Cómo no que se hubiera hecho un banquete? ¿Cómo no? No me dejaste besar a mis hijas, despedirme de mis hijas, de mis hijos. ¿Por qué te fuiste así? Y Labán le dice, mira, porque yo tuve temor de que tú me quitaras mis hijos y todo lo que yo tenía. Todo lo que yo trabajé por ti, día y noche, a sol y lluvia. Y cómo prosperaste. Y tú no me dejaste ir. Yo quería trabajar lo mío. Labán le dice, mira, ¿por qué te llevaste también mis dioses? ¿Y a cuáles dioses? Pues búsquelos. Vaya y búsquelos y lo que encuentra, listo. Y a la persona que lo encontró, que muera. Y no sabía que Raquel los había robado. Que muera, dijo. No sé, o con ciencia cierta, Raquel murió dando a luz a Benjamín. Pero eso es tema también de otra para allá. Y así, entonces, Labán le dice, mira, hagamos un trato. Jacob, tú no te vas a meter conmigo, no nos vamos a hacer daño. Besó a sus hijas, a sus hijos, y se fue para su lugar. Y lo mismo Jacob hizo, se fue de su lugar. Y así termina esta paracha. Y Jacob vemos que comienza fue un hombre que tuvo muchas luchas. Y vamos a verlo a través de todas estas parachas, porque era importante, ya que Jacob lo que representa para Israel, padre de las tribus. Y tenía que fortalecerlo el Señor a través de diversas pruebas. Tuvo que pasar por pruebas muy difíciles y lo vamos a estar viendo. Como en estas, no fue tampoco tan fácil que de una mujer le aparecieron 4, aparentemente sabroso, pero él le tocaba, no se negaba a ninguna. A ningún servicio se le negaba a Jacob. Y ahí tuvo hasta ese momento 10 hijos. Y Jacob tuvo que ser fortalecido en su carácter, en su autoridad. Y vemos muchas cosas aquí en la paracha, hay muchos temas. El desprecio por Lea, el desprecio por esta mujer, que ella lo amó y quiso casarse con él, con Jacob, y anhelaba su amor, el cual nunca la palabra del Señor dice lo consiguió. Jacob estaba con ella y Dios la vio y la bendijo y le dio la mayoría de hijos a Jacob. Ella fue hasta el final con Jacob. Raquel murió en el camino. Pero ese no es mi tema central sobre lo que es este tema tan importante que es este rechazo que tuvo Jacob por ella. El tema principal que voy a tomar es que vemos que entre Raquel, entre Lea, Jacob, inclusive antes, como tomó la bendición. Y me quiero centrarles en el engaño que hubo, en esto que hemos visto, el engaño. En Génesis 29:25, venía la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? Cuando se casó y no sabía que era Lea. Eso dice la palabra, ¿no?
No te he servido por Raquel, porque pues me has engañado. ¿Por qué me has engañado? Algunos comentaristas dicen porque Jacob también engañó a su padre. Jacob es Jacob, y Jacob tuvo la bendición de Dios, y Jacob tuvo el respaldo de Dios. Y nunca dijo porque Jacob era engañador, sino que recibió la bendición de Abraham, su padre. Pero el engaño que tuvo su tío era en su corazón. En Génesis 31, 20, y Jacob engañó a Labán arameo, haciéndole saber que se iba. Entonces vemos pues una cantidad, sobre todo del tía, que engañó a su sobrino, y dice es que me cambió, le decía a sus esposas, 10 veces me cambió el salario. Él decía, mire que coja las pintadas, entonces las pintadas. Y el Señor lo bendecía y salían todas pintadas. No, mejor coja las que estaban moteaditas. Listo, entonces esas. Entonces de este color, entonces esas. Pero Dios lo bendecía y lo bendecía. Mire que desde el comienzo, cuando habían llegado a un acuerdo que por 7 años trabajaría con Raquel, y cuando le dio fue la otra, no le hizo saber que había una ley en ese territorio en Padán Aram, vio que Jacob tenía la bendición. Y vuelvo y repito, lo veía Labán como un amuleto de buena suerte, un baloto, pero no lo veía como la palabra lo dice, porque Dios estaba con Jacob. Y vemos que el engaño es un conjunto de palabras y acciones que engaña a alguien, hacerle creer que la mentira es verdad o que la verdad es mentira. Es una manipulación de la verdad. Ausencia total de verdad. Es un fraude, es una trampa, es infidelidad. Trucos con los cuales se pretende alterar la verdad. Es una acción maliciosa que hace caer a alguien en una mentira, cuyo principal propósito es hacer el mal en la mayoría de los casos. Aunque los casos que las personas nos dicen la verdad, por no causar daño y evitar un sufrimiento, ¿cuántas personas dicen? No dicen la verdad por evitar un sufrimiento. Dicen una mentira, un engaño. Pero la verdad saldrá a flote y a veces es peor que cuando se enteran cuál fue la verdad. Las personas más engañadas, ¿sabes quiénes son las personas más engañadas? Los niños. Debido a su condición de inocencia, le hacen creer en la época del Papá Noel, del Ratón Pérez, del Niño Dios, y una cantidad de cuentos que los niños se creen y que nosotros mismos hemos caído en ese engaño prometiéndole alguna vez a nuestros hijos algo que nunca le dimos. Alzo la mano. Y si alguna vez con nuestros hijos le prometimos algo y no le dimos, perdámosle perdón a Dios. Y continuando con el caso del engaño, habla principalmente que entre los hermanos, cuidado entre los engaños. Esto es para con cualquier persona, sea creyente o no creyente. Cuidado con engañar a otra persona. Trucos con los cuales es lograr un propósito de perder la verdad y que pueda percibir de alguien claramente. En Jeremías 9, 4 al 6 dice, guárdese cada uno de su compañero. Mire que en Jeremías sucedió que llegaba tanto la maldad en un tiempo en el pueblo de Israel que se engañaban unos a otros, pero eso era pan de cada día, costumbre de cada día. Y el mismo Señor le aconseja, habla a través de Jeremías al pueblo y dice, cuídese cada uno de su hermano y compañero, que tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira y se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Adonai. Tremendo, ¿no? Que llegara hasta ese extremo de que mentiras engañándose unos a otros. Y hace poquito vimos la paracha de Noé y nos hablaron de los hombres de los últimos tiempos, llenos de engaño por doquier. En 1 Timoteo 4, 1 a 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Aquí nos acordamos, prohibirán casarse. Los problemas que le ha traído a estas personas en sus vidas, que prohíben casarse, esto disparó la pederastia, las violaciones, el homosexualismo, el lesbianismo, en religiones muy grandes. Y mandan a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. ¿Y el engaño existe? Con la creación del mundo, infortunadamente. ¿Quién fue la primero que fue engañada? Doña Eva. En Génesis 3, 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, acuérdese, ¿no? Que el Señor le prohíbe, no coman de ese fruto de ese árbol. Y Satanás le dice a la mujer, sí, con que vas a morir, no moriréis, mire, el engaño. No moriréis. Si no sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Es que eso, el engaño tiene esa sutileza y esa inteligencia maligna de hacerle despertar a las personas ese ego, ese deseo de ser más de lo que Dios le dio. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces la serpiente a la mujer, no moriréis. En Génesis 3:13 entonces Adonai dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí, ¿sí? Me engañó y comí, sí, cierto. Así fue. Y le dio a comer a su esposo, a Adán, y así entró el pecado en el mundo. Un engaño, por un engaño. Como dije antes, desde Levítico, en el capítulo 25, el Señor le prohíbe a su pueblo que no se engañen, que no nos engañemos los unos a los otros, sino seamos sinceros. No engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Adonai vuestro Dios. Eso está en Levíticos 25, verso 17. No engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, el temor de Dios, el cual se ha perdido mucho, porque yo soy Adonai vuestro Dios. Y lo confirma así la Brihadachá, en Primera de Tesalonicenses 4:6, que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Y no engañar a nadie, sea quien sea. Para no caer en este engaño antes de ser cualquier cosa, ni engañar ni ser engañados, por todo, aclaro, es consultar a Dios, no caer en el engaño como le ocurrió a Israel con los gabaonitas, que estos pueblos se enteró de la fama que tenía Israel, porque ellos iban acabando con reinos, y todos los pueblos, y tomaban sus territorios. Estos gabaonitas fueron bien avispados. Y se enteraron y tuvieron miedo, pero ¿sabe qué hicieron ellos? Se disfrazaron de personas humildes y pobres. Y cuando se encontraron allá con Josué, le dijeron, nosotros venimos de tierras muy lejanas, porque nos enteramos de todo el poder que ustedes tienen y vinimos. Entonces los vieron los israelitas, sobre todo Josué, y les dijo, si vienen de tierras lejanas. Entonces hicieron un pacto con ellos. Miren, nosotros queremos servirte a ti, dijeron los gabonitas. Y ellos dijeron, está bien, no les vamos a hacer nada. En el nombre del Señor, en el nombre del Señor, no les vamos a hacer nada. Van a servir para nosotros. Y posteriormente se enteran que eran vecinos, que vivían ahí cerca. Y no pudieron hacerles nada, porque eso lo hicieron en el nombre del Señor. Y el pueblo le reclamó, ¿qué es esto que pasó acá? Estaba viviendo este pueblo entre nosotros, y tuvieron que vivir con los gabonitas. Y José los maldice, pero tuvieron que trabajar, porque hicieron un pacto. ¿Por qué? Por no consultar a Dios. Josué 9:22. Y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos,
y no consultaron a Adonai. ¿Ve? Importante, antes de cualquier cosa, preguntarle a Dios si eso es lo que quiere. ¿Quiere que yo compre esto? ¿Quiere que yo venda esto? ¿Quiere que vaya a este lugar? Todo, por grande o por pequeño. Es que ahí está el éxito de los hijos de Dios. Que pidamos la guía del Espíritu Santo. Y acordémonos en el libro de Jueces, es que hay muchos ejemplos, pero muchos ejemplos. ¿Cómo fue descubierto? ¿De dónde provenía la fuerza de Sansón? Por un engaño, por Dalila. ¿Sí? Jueces 16:5. Entonces, y vinieron los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñele, infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1000 ciclos de plata. Tremendo, ¿no? Y así cayó Sansón por un engaño. Tiene muchísimo, pero muchísimo habla del engaño, y eso duraríamos aquí realmente un día entero hablando sobre el engaño. Si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, no lo vayas a consentir. Pero si leemos desde el 8 al 10, vemos un consejo del Señor para los hijos. Proverbios 1, 8 al 10. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, que eso es lo que está pasando hoy en día. Infortunadamente nuestros hijos toman en poco la instrucción de nosotros los padres. Porque adorno de gracia serán tu cabeza y collares a tu cuello. Esos consejos, que los tengan ahí en vez de tener cosas ahí en el cuello colgadas, tengan es la palabra y los consejos de Dios. Y así, hijos míos, si los pecadores te quisieran engañar, no consientan, no lo consientan. Y otro que me toca a mí, este versículo, ojo con las bromas, ojo con los chistes, porque se termina engañando a alguien. Y eso lo dice Proverbios 26:19. Tal es el hombre que engaña a su amigo y te dice, ciertamente lo dice por broma. Yo estaba bromeando, un chiste, un mal comentario. No, eso no es así, esos no son así, tranquilos. Ahí haciendo chistes y cosas, y puede terminar estar engañando a su amigo, a su compañero, a su hermano. En Malaquías 1:14 dice así, maldito el que engaña. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Adonai lo dañado. Yo prometo dar para la congregación, yo prometo esto, yo prometo, y tiene como darlo, sino que da lo peorcito, lo más poquito, los billetes más feitos. Porque yo soy el gran rey, dice Adonai de los ejércitos, mi nombre es temible entre las naciones. Ojo, que Dios maldice al engañador. Y muchos casos vamos a ver de la palabra de Dios para tener en cuenta, como dije, sobre el engaño, la soberbia del corazón. Con la soberbia es que yo puedo, yo sé, ¿no? Está engañado, dice en la palabra del Señor, en Abdías 1, 3 y 7, que la soberbia del corazón lleva al engaño. Que a propósito, en este libro que yo no lo había leído, habla cómo terminó Esaú, cómo fue exterminado, Edom. Interesante para que lo lean. Y eso como lo vamos a ver más adelante en otras parachas, ¿sí? Cómo terminó Edom, el hermano de Jacob y su pueblo y su descendencia. Los falsos profetas. Mateo 24, en los tiempos del fin, aparecen muchos falsos profetas engañando. Dios no existe, Jesús no existe, Yeshua no existe, el Espíritu Santo no. Esos son los tiempos finales, en Mateo 24. Y si fuera posible, aún en los escogidos engañará. Y dicen, tranquilos, hay paz. Hoy en día está en boga eso, paz, la paz. Salgamos a marchar por la paz. ¿Cuál paz? ¿Cuál paz? Porque es paz de hombres. Porque no viene la paz de Dios. Si no es de hombres, trato de hombres. Y muchas veces con corazones engañadores. Con corazones engañadores. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo dice. Porque no proviene de Dios. Paz os dejo, o paz os doy. No como se la da el hombre o el mundo, sino como la doy
yo, dice el Señor. Muy diferente esa paz que viene de Dios que la que da el hombre. El mismo pecado engaña. Cuando una persona comete pecado y se le hace costumbre, está engañado. Dice Romanos 7:11. Personas ingenuas que se dejan lisonjear. Lisonjear es que exagera en la forma de alabar, pero con el fin de conseguir algo de esa persona. Cuidadito con esas personas que llegan, uy, usted sí es que usted es un duro, usted es lo mejor, no, usted sí trabaja, no, usted es un santo, no, usted es lo mejor de lo mejor, pero contiene un propósito malicioso detrás de esto. Dice Romanos 16:18. La falta de madurez en la doctrina. Ojo, hermanos, cuando no estamos cimentados bien en la palabra, viene cualquier persona a hablarnos de doctrinas diferentes a las que el Señor estableció en su palabra. Eso nos habla en Efesios 4:14. Y lo estamos viendo en las universidades o no universitarios. Y sobre todo los que están estudiando psicología. Tengan cuidado, porque llegan con filosofías y cosas negando la existencia de Dios, la evolución, la nueva era, es ahora lo mejor. Y ya hemos aquí tratado varios temas de que la familia ya no es la familia que conocíamos. ¿A dónde vamos? Por esta razón viene la ira de Dios. Y complemento los versos anteriores en Colosenses 2:4. Con palabras persuasivas llegan, con palabras persuasivas, inteligencias, con filosofías, sutilezas huecas y tradiciones que dicen en las Escrituras en 2:8, por las tradiciones de los hombres, por las costumbres que han tomado los hombres sin tener en cuenta a Dios. Recordémonos de la paracha Noé, que los hombres hacen muchas cosas sin tener en cuenta a Dios. Y estas personas que engañan irán de mal en peor, tendrán su paga, engañando y siendo engañados, porque de lo que se siembra, se recoge. En 2 de Timoteo 3:13 dice, estas personas que engañan serán engañados. Pobrecita, su vida tan pobre, engañando y siendo engañados. Y que ten cuidado con solamente ser oidor de la palabra y no hacedor. Dice la palabra en Santiago 1:22, ojo con esto, que los que son solo oidores serán engañados y no ponen en práctica la palabra del Señor. Y escuchamos cuanta prédica, pero no ponen en práctica. Estos son engañados porque, es este. No, aquí en esta iglesia. No, en esta, no, otra. Sino solo oidores, oidores y oidores. Y nada en práctica. Ojo con la hermosura. Vemos mujeres y hombres muy simpáticos, muy bonitos, muy lindos, muy atractivos para los ojos. Ojo con esa hermosura. Tengamos cuidado con esa hermosura, porque es bien engañadora, porque nosotros vemos con nuestros ojos lo físico y lo de por dentro, ¿quién lo ve? ¿Cuántas personas han caído en engaños y han perdido muchas cosas valiosas en su vida por poner los ojos en la hermosura? Vana es la hermosura. Cuidado porque engaña. Eso nos dice la palabra del Señor. Los que se creen buenos, engañados, que no tienen pecado. Soy un santo. Una aureola acá. Engañados como tal, dice la palabra en 1 de Juan 1:8. Los que creen que no tienen pecado. Bueno solo uno. Bueno solo uno. Nuestro Señor que está en los cielos. De resto, el que cree que es que yo soy inmaculado, engañado está. Porque la lucha es diaria contra el pecado. Todo el que dice que Yeshua no es el Señor es un engañador. Venga de donde venga. Eso nos dice la palabra en 1 de Juan 2, versos 21 al 26. Todo el que dice que Yeshua no es el Señor es un engañador. ¿Y quién es el que tiene engañado a este mundo? Pues Satanás, artífice de toda maldad. En Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
¿Y sabe qué otra cosita también no nos deja, o sea, nos engaña? El afán de este mundo y buscando las riquezas de este mundo. Nos dice en Mateo 13:22 que las personas que están pendientes, el afán, corra para allá, corra para acá, no tienen tiempo de leer la palabra del Señor, no tienen tiempo de meditarla, no darán fruto, son engañados. Y con ese engaño hubo un complot para matar a Yeshua. Está en Mateo 26:4. Y con engaños haciéndole querer al pueblo que Yeshua engañaba al pueblo, con mentiras y falacias. ¿Y de dónde viene el engaño? ¿De dónde? Del corazón del hombre. Porque el engaño sale del corazón y lo contamina, dice Yeshua, entre muchos otros pecados. Marcos 7:22. Porque no hay cosa más engañosa que el corazón, nos dice mediante el profeta Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Israelita? ¿Quién quiere decir israelita? No es el que tiene una cédula, yo soy de Israel. Yo nací en Jerusalén. Según la palabra de Dios, es el que no tiene engaño en su corazón. Yeshua es el que da la ciudadanía celestial. ¿Quién es israelita? Juan 1:47. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Un verdadero israelita, un verdadero hijo de Dios, no engaña. No tiene en su corazón eso. No está en su lenguaje. ¿Y cómo se logra eso? Naciendo de nuevo. El nacer de nuevo, como alguna vez nos comentaban, el nacer de nuevo no es que yo era pobre y ahora tengo carro, casa y beca. Eso lo tiene cualquier persona. El nacer de nuevo es que antes robaba, ya no robo. Antes engañaba, ya no miento. Eso es nacer de nuevo. Lo demás son añadiduras. Pero estar limpio de corazón, eso lo hace a uno un israelita. Y el Señor dice: desechemos ese pecado del engaño. Pulsemos. Si es que alguna vez hemos recibido bendición de Dios. Dice en primera de Pedro 2:1. Si es que por alguna cosa Dios te ha bendecido, quita el engaño de nuestro corazón. Bendito el hombre que hace las cosas con rectitud, con honestidad. Dice la palabra en Salmos 32:2. Bienaventurado el hombre a quien Adonai no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ese es el consejo, ese es el mensaje que Dios nos trae hoy a nuestras vidas, de decirle al engaño no, y a cualquier pecado. Si con esta enseñanza a mí me trajo que alguna vez engañé, y si te trajo a ti, hermano, que alguna vez engañaste a alguien, pídele perdón a Dios. Si alguien te engañó, perdónalo. En el nombre de Jesús HaMashiach. Padre Santo, te doy muchísimas gracias por esta palabra, Señor, que pusiste en mi corazón, por este mensaje de este bello Shabbat, Señor, que traigo a tu pueblo, a tu congregación Shekinah. Muchas gracias, Señor, por bendecirnos, porque tú, Shabbat tras Shabbat, nos trae un mensaje, y no cualquier mensaje. Si tú nos hablas es directamente, solo somos instrumentos de Dios, y no más. Y tú nos usas. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque solamente somos instrumentos para hablarnos a nuestro corazón y al corazón de mis hermanos. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús HaMashiach y con acción de gracias. Amén.